El conflicto externo, obstáculos que vienen del mundo exterior. El conflicto externo es el tipo de enfrentamiento que surge cuando las dificultades que enfrenta el protagonista provienen de fuerzas ajenas a él, personas, circunstancias, la naturaleza, la sociedad o incluso elementos sobrenaturales. Estos conflictos son visibles y tangibles, y por eso son los más fáciles de identificar en cualquier historia. Representan los desafíos externos que obligan al personaje a actuar, luchar o adaptarse, impulsando el desarrollo de la trama hacia momentos decisivos y resoluciones. A través del conflicto externo, los personajes se ven obligados a salir de su zona de confort y superar pruebas que a menudo amenazan su bienestar físico, emocional o social. Es el tipo de conflicto más común en géneros como la aventura, la fantasía, la ciencia ficción o el drama, donde el enfrentamiento con el mundo exterior se convierte en el eje central de la narrativa. Subtipologías de conflicto externo. Personaje versus personaje. Este tipo es el más tradicional en el conflicto externo. Ocurre cuando el protagonista y un antagonista tienen metas opuestas y se enfrentan directamente. Por ejemplo, en una novela policíaca, el detective persigue a un criminal astuto que siempre va un paso adelante. Cada acción del antagonista obliga al protagonista a resolver acertijos y a cuestionar su capacidad de atrapar al culpable antes de que sea demasiado tarde. Personaje versus naturaleza. En este tipo de conflicto, la lucha es contra fenómenos naturales que amenazan la supervivencia del personaje, como desastres climáticos, animales peligrosos o ambientes hostiles. Por ejemplo, en la Odisea, Ulises debe enfrentar tormentas y monstruos marinos para regresar a su hogar. De forma más contemporánea, una historia como The Martian muestra a un astronauta atrapado en Marte, luchando por sobrevivir en un entorno hostil sin ayuda inmediata. Personaje versus sociedad. Este conflicto se presenta cuando el protagonista se rebela contra las normas, valores o instituciones sociales que limitan su libertad o identidad. A menudo, este tipo de conflicto aborda temas sociales importantes como la injusticia, el poder o la desigualdad. Por ejemplo, en Los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen se enfrenta a un gobierno opresor que utiliza un espectáculo violento para controlar a la población. Su lucha contra el sistema no solo pone en riesgo su vida, sino que también inspira un cambio social. Personaje versus tecnología. Este tipo de conflicto surge cuando los avances tecnológicos se convierten en una amenaza o superan el control humano. Es muy frecuente en la ciencia ficción, donde la tecnología provoca dilemas éticos o existenciales. Por ejemplo, en Blade Runner, los replicantes, que son androides creados por humanos, se rebelan contra sus creadores, lo que obliga al protagonista a cuestionar qué significa ser humano. En un contexto más actual, una historia podría explorar el impacto de la inteligencia artificial descontrolada en la vida cotidiana. Personaje versus lo sobrenatural. En este caso, el protagonista se enfrenta a entidades o fuerzas más allá de lo humano, como fantasmas, monstruos o dioses. Este conflicto es típico de los géneros de terror y fantasía. Por ejemplo, en Drácula de Bram Stoker, los personajes humanos deben derrotar a un vampiro inmortal que amenaza con destruirlos. En otra línea, una historia de fantasía puede presentar a un héroe enfrentando una profecía maldita que lo persigue. Importancia del conflicto externo. El conflicto externo no solo proporciona acción y movimiento a la trama, sino que también pone a prueba la determinación del protagonista. Cada obstáculo externo obliga al personaje a tomar decisiones que revelan aspectos importantes de su personalidad, como la valentía, el ingenio o la capacidad de sacrificio. Además, los conflictos externos pueden reflejar temas más amplios que conectan con la experiencia humana, como la lucha por la justicia, la supervivencia o la libertad. Por ejemplo, un enfrentamiento contra una tormenta no es solo un reto físico, sino que también es una metáfora del esfuerzo humano por sobrevivir ante las adversidades. De manera similar, una rebelión contra una sociedad injusta no solo busca cambiar el orden externo, sino que refleja la necesidad de encontrar la propia identidad y libertad. Los conflictos externos, bien desarrollados, no solo entretienen al lector, sino que también permiten explorar temas universales a través de situaciones dramáticas.